Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno verlos esta mañana. Estamos bendecidos, ¿verdad? Amén. La prueba es que estamos aquí, firmes, dispuestos a seguir adelante a pesar de las dificultades y las luchas que hayamos tenido que enfrentar, porque hay luchas y dificultades. Bueno, vamos a aprovechar al máximo este tiempo de estudio y bueno, estamos estudiando acerca del fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, y nos tomamos el tiempo para analizar uno a uno una de las características o las virtudes que conforman el fruto del Espíritu. El domingo anterior hicimos un paréntesis, si lo recuerdan, ¿verdad? Para aprender lo que es el fruto y cómo dar fruto. Y en Juan capítulo 15 hay un mensaje muy importante, muy especial, que nos dice cómo poder dar fruto, y es el ejemplo de la vid y las ramas. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos acerca de la planta de la uva y dice que cuando una rama se separa del tronco no puede llevar fruto, sino que se seca, es cortada y echada en el fuego? Y el capítulo 15, versículo 5 es el pasaje definitivo ahí de Juan, que dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, que dice, nada pueden hacer. Entonces el ejemplo es claro. Una rama, si se separa del tronco, se seca, y una persona, si se separa de Dios, nunca podrá hacer nada bueno, nada que lo bendiga o que pueda bendecir a otros. ¿Por qué? Porque la fuerza para hacer el bien siempre va a venir de Dios. Y la manera de estar unidos a Dios es en oración, buscando, estudiando su palabra y buscando estar relacionados con todas las cosas que tengan que ver con Dios. Bueno, entonces vamos a volver a analizar las características que identifican una persona que está llena del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo las denomina como fruto. En Gálatas 5:22, que es el texto que estamos estudiando, encontramos 9 características. De estas hemos estudiado el amor, la paz, y ahora vamos a estudiar la tercera, que es la paciencia, pero completamente. ¿Sí lo estás buscando el texto? Bueno, dice: más el fruto del Espíritu, dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra tales cosas. Esto deberíamos tenerlo aprendido de memoria, ¿no les parece? Porque es lo que Dios espera que nosotros demos día a día. Hoy vamos a hablar de la paciencia. Vamos a hablar de la paciencia. ¿Qué tal usted respecto a la paciencia? ¿Cómo se cataloga usted? Bueno, comenzamos haciendo esta pregunta. ¿Soy paciente? ¿Tengo paciencia? Bueno, igual hoy lo vamos a definir. Vamos a definir qué es la paciencia. Vamos a definir para qué necesitamos la paciencia. Y por último, cómo obtener la paciencia. Bien, la paciencia es más importante de lo que usted se imagina, ¿no? Todo lo que se establece como fruto del Espíritu es fundamental para poder nosotros dar testimonio a los demás y para poder vivir una vida buena, una vida abundante, una vida tranquila nosotros mismos. Bueno, la definición del diccionario español para paciencia es: la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Así lo define el diccionario. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, guardando la calma, ¿no? Y la definición bíblica de paciencia es:
Bueno, la paciencia es la capacidad dada por el Espíritu Santo para enfrentar lo que no nos agrada, sean circunstancias o sean personas. Esa es la definición bíblica, que es igual, pero simplemente que aquí se dice que la verdadera paciencia es dada por el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a analizar algo real. La vida está llena de situaciones que no quisiéramos que estén allí. Bueno, yo le pregunto a usted, en este momento, ¿todo está bien para usted o hay cosas que le gustaría cambiar en su vida? Hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que no nos agradan, hay cosas que nos incomodan, hay cosas que no quisiera que estuvieran allí en nosotros, en la pareja, en los hijos, en el trabajo. Siempre va a ser así. La vida está llena de situaciones que no quisiéramos que estén allí. Una enfermedad, por ejemplo. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. Un vecino molesto. ¿Alguien tiene un vecino molesto? Un vecino de esos que hacen ruido toda la noche, que no dejan dormir, que ponen problema por todo. Bueno, es posible que así suceda, ¿no? Un jefe injusto, ¿no? Abusivo. Eso también puede ser. También podemos estar enfrentando actitudes que no nos gustan de la pareja, ¿sí? Puede ser. No, yo quisiera que mi esposa fuera así. Yo quisiera que mi esposo cambiara esa actitud. Y eso está allí y no podemos cambiarlo. Los hijos, ¿no? ¿Qué tal los hijos? Todos los padres quisiéramos que los hijos fueran como nosotros queremos que sean. Que no hagan lo que a nosotros no nos gusta. Pero ahí está esa verdad. Entonces, la idea es que sería bueno, ¿no? Tener una varita mágica para ir tocando todo lo que no nos gusta y hacerlo desaparecer. Qué bueno que eso pudiera suceder, ¿no? Pero realmente eso solo se da en los cuentos de hadas. No es en la vida real. En la vida real todos tenemos situaciones que nos incomodan. Y siempre va a ser así. ¿Sabía usted que siempre va a ser así? Se arregla un asunto por un lado y se daña un asunto por otro. Por eso las personas que están esperando que todo se arregle para estar bien, para estar contentos, para estar satisfechos, nunca lo van a estar. Nunca. Porque estamos viviendo un mundo donde las cosas están al revés, ¿sí? Donde las cosas no están funcionando. Estamos enfrentándonos a cambios sorprendentes en la vida. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Sí? Y nosotros los adultos añoramos la vida pasada, ¿cierto? Es que, qué bueno que las cosas fueran como antes, ¿sí? Decimos nosotros los viejitos, ¿verdad? Es que antes, ¿se acuerda que antes los hijos sí respetaban a los padres? Antes no había esto, no había lo otro. Y a veces nosotros nos incomoda todo eso que está sucediendo. Pero sabe una cosa, está sucediendo. Y no lo podemos cambiar y no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a la situación? Tenemos que aprender a tener ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Porque la paciencia es la virtud que nos ayuda a enfrentar las dificultades adversas, ¿no? Sin que eso nos afecte, que afecte nuestro estado mental, emocional y aún nuestro estado espiritual. Listo, entonces, Dios quiere que vivamos una vida tranquila. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Una vida tranquila, una vida en paz. Ya hablamos acerca de la paz. Y la paz fue un regalo que Dios nos trajo con su sacrificio. Y el precio de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Una de las cosas que Dios más quiere es que usted y yo vivamos en paz, ¿cierto? Pero realmente es muy difícil vivir en paz. ¿Sabe por qué es difícil vivir en paz? Por todas las cosas que tenemos que enfrentar diariamente y vienen a robarnos la paz. Pero para que no vivamos una vida frustrada y amargada por no poder cambiar lo que no nos gusta,
mire usted, Dios nos da un recurso que se llama la paciencia. Ese es el recurso, ese es el remedio. Mire, sin la paciencia, la vida sería un fastidio. De verdad que sería un fastidio. Habría queja, habría descontento, y eso no nos conviene, ni a nosotros, ni al testimonio para la iglesia del Señor. Mire usted, dése cuenta que la paciencia es algo muy importante. ¿Por qué? Porque está comprobado, mis amados, que las personas que no saben esperar son las personas que están más en riesgo, ¿no? Ponen en riesgo su propia vida y ponen en riesgo la vida de los demás. La mayoría de los accidentes trágicos se dan ¿por qué? Por exceso de velocidad, ¿no? Mire, siempre es así. Y es más, una persona puede accidentarse, puede sufrir una caída, pero si esa persona va lento, despacio, el daño sería menor. Pero si una persona va a una velocidad exagerada, entonces hay un accidente, los daños van a ser irreparables. Pero ¿qué es lo que hace que las personas vivamos esa vida tan, digamos que tan violenta? Es la falta de ¿qué? De paciencia, porque todos queremos llegar a un lugar lo más rápido que podamos. ¿Sí o no? No tenemos paciencia. Hay gente que se pasa los semáforos en rojo. ¿Por qué? Porque no pueden esperar. No sé cuánto se demore un semáforo en hacer el cambio, pero hay gente que no puede esperar un minuto para que la luz cambie. Se lanzan a sabiendas de que pueden matarse o pueden matar a otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta de qué? De paciencia. Falta de paciencia, ¿no? Mire, la falta de paciencia en nuestras acciones es un riesgo, es un peligro. A veces hacemos cosas sin pensar, por impulso, o decimos cosas. A veces también decimos cosas, ¿verdad? Las decimos, hablamos a la ligera, soltamos palabras a la ligera, y después nos damos cuenta que cometimos un error. Es que, no sé, no me di cuenta, actué por impulso, pero las cosas ya están dadas, las cosas ya están hechas. Y ve usted que si logramos tener en nuestra vida la virtud de la paciencia, podríamos estar libres de ofender, libres de dañarnos, libres de dañar a los demás. Por eso la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la paciencia entonces? Aparte de conservar nuestra integridad física, emocional, espiritual. Vamos a mirar Efesios 4:2, por favor. Efesios 4:2. Y en este pasaje vamos a encontrar que la paciencia nos va a ayudar en cosas muy importantes. Dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas unos a otros por amor. Y dice el versículo siguiente, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Volvamos al versículo 2 y ahí nos vamos a dar cuenta que una de los beneficios de la paciencia es que nos ayuda a mantener nuestras buenas relaciones interpersonales. La paciencia es importante para poder mantener relaciones sanas. ¿Dónde? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde quiera, en el medio que nos movamos. Si tenemos contacto con otras personas, necesitamos la paciencia para poder mantener las buenas relaciones. El apóstol habla de unidad, ¿verdad? Versículo 3 habla de la unidad. Mire, este capítulo 2 de Efesios habla acerca de la importancia de la unidad. Todo el capítulo habla de la unidad, ¿no? Y dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados. La palabra enlazados también habla de unidad mediante la paz. Es importante la unidad. A través de la unidad nosotros demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando Jesús oró en Juan 17, Él ora ¿por qué?
Por la unidad, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, porque la unidad da testimonio al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Una familia desunida es una familia que no está dando testimonio del amor de Dios o de la presencia de Dios allí. Una mente desunida, porque a veces la mente, nuestra propia mente, no hay coherencia, no hay acuerdo en nuestras ideas, en lo que queremos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Entonces dice que la paciencia es lo que nos ayuda ¿a qué? A mantener estas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? El amor. En el versículo anterior dice humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia y amor. ¿Sabe qué es lo que realmente nos ayuda a ser humildes, a ser pacientes, a ser compasivos? Es la paciencia. La paciencia es como lo que amarra todo, ¿no? Es como lo que le da sentido a todo lo demás. Una persona impaciente no va a ser humilde. ¿Será humilde una persona impaciente? No, no puede ser humilde. Una persona impaciente, hermano, es una persona que no va a poder amar a los demás. Una persona sin paciencia no va a poder ser tolerante. Ustedes sabían que la tolerancia es hermana de la paciencia, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta cada día que una de los problemas de la humanidad hoy es la falta de tolerancia. Es que ya no nos toleramos, no nos toleramos. El esposo ya no aguanta a la esposa, ¿no? Ya no la aguanta. Y al revés, ¿no es cierto? El uno dice ya no te aguanto, el otro dice tampoco yo te soporto. ¿Por qué? Los padres ya no soportan a los hijos. Y los hijos ya no soportan a los padres. Los empleados no soportan a los jefes no soportan a los empleados. Entonces la vida dentro de la casa, fuera de la casa, hermano, se ha convertido en una constante lucha, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, a veces ni en la misma iglesia, porque los pastores no soportan a los creyentes tampoco soportan a los pastores. ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? No, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos tolerarnos un poco más? ¿Sabe qué hace falta? La paciencia. La capacidad, recuerden que la paciencia es la capacidad de mantener la calma frente a las situaciones adversas, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, es que, pues la gente lo dice, ¿no? Normalmente, dicen es que, si mi marido no fuera así, entonces yo sería diferente también. ¿Sí han oído ustedes decir? Es que si no me provocaran como me provocan, es que si ella no hiciera lo que hace, o es que si el hijo no hiciera lo que, entonces no me provocarían y yo sería diferente. Hermano, eso no va a ser posible, ya lo dijimos, ¿lo recuerdan? Nunca va a ser posible, hermano, que su paz, que su tranquilidad, que su buen comportamiento dependa de que todo marche bien. Eso no va a ser posible, porque todo el tiempo, en todos los momentos, vamos a encontrar situaciones complicadas, ¿sí? Vamos a encontrar situaciones difíciles. ¿Qué dijo Dios? En el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, y las pruebas son necesarias. Entonces, hermano, el problema no es, si no se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Pero si se mete conmigo, o como dicen algunos, si me buscan, me encuentran. No se trata de eso. Se trata de que si lo buscan, hermanos, se encuentren no con una persona agresiva, no con una persona áspera, no con una respuesta, como dice Proverbios, que hace subir el furor, sino con una actitud pacífica, paciente. Y la respuesta pacífica, dice Proverbios, ¿qué hace? Dice, calma el furor. Entonces, no estemos esperando que no nos ofendan. ¿Para qué? Para nosotros estar tranquilos. No. Y tenemos que ir aprendiendo a manejar esto. ¿Para qué? Para que podamos dar en nuestras vidas ese fruto y parecernos cada día más a Cristo, como es el desafío que nosotros tenemos.
La carta del apóstol está dirigida a creyentes, oiga bien, creyentes, ¿no? Y dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense, ¿qué dice? Las faltas unos a otros. ¿Qué está diciendo acá? A pesar de ser una carta dirigida a los creyentes, el apóstol Pablo contempla la posibilidad de que van a haber, ¿qué? Faltas, ¿no? Faltas. Y a veces, hermanos, nosotros también como que nos salimos de la realidad y pensamos que porque una persona es creyente, entonces nunca va a cometer una falta. Y lo reprochamos, ¿cierto? Eso se reprocha. Ve, y usted no es que es creyente, ¿y por qué esto? Y usted no es que va a la iglesia, ¿y por qué esto? A veces nos lo restregamos constantemente. El marido a la mujer al marido, los hijos a los padres, haciendo sentir a la otra persona incómoda, ¿sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No importa que seamos creyentes, seguimos siendo seres humanos y es posible que en algún momento cometamos una falta, ¿no es cierto? Pero el asunto es este: ¿qué va a pasar cuando se comete esa falta? ¿No? Siempre es necesario que la otra persona con madurez entienda, comprenda y no permita que esa falta nos divida, nos separe. Dice: tolérense, tolérense. Oiga bien, ¿qué significa la palabra tolerarse? Las faltas, ¿qué significa? Para usted, ¿qué es tolerarse? Es aguantar, es aceptar, ¿no es cierto? Es no hacer una tempestad de algo que pasó. Cometí una falta, listo, cometí una falta. Eso es algo de los seres humanos. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que Dios nos habla de que si nosotros toleramos las faltas de los demás también tienen que tolerar, ¿qué? Nuestras propias faltas, ¿sí? Porque el problema será cuando yo sí quiero que me tolere, yo sí quiero que me entienda, yo sí quiero que me ayude, pero cuando se trata de los demás, ahí ya no quiero. Aguánteme, pero yo no aguanto nada. Toléreme, pero yo no tolero nada. Entonces, eso es injusto. Aquí podríamos aplicar lo que dicen por ahí, unas por otras, ¿sí? Y cuando la otra persona haya cometido una falta, eso lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice: si alguien ha cometido una falta, ustedes que son espirituales, que dice, traten de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y eso más que en la iglesia se debe aplicar, ¿dónde? En la familia. ¿Sí o no? En la familia. Si cometió una falta y, bueno, por la misericordia de Dios, usted está libre en ese momento, no es el culpable, no es el que cometió la falta, entonces usted está situado en un nivel más alto, ¿verdad? Ah, no, el culpable es él, yo soy inocente. Listo, qué bueno que sea así. Pero esto no le da derecho a juzgar a la persona y a condenarla. No, según la Biblia, lo que usted tiene que hacer, si se siente en un nivel más alto espiritualmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudar a la otra persona que cometió el error, ¿a qué? A levantarse. ¿Es lo que hacemos? ¿Qué dicen ustedes? No se hace. Yo utilizo mi estado de, digamos que de inmunidad, podemos decirlo así. Yo puedo utilizar mi estado de inocencia, ¿para qué? Para condenar y para juzgar al otro, porque me creo con derecho. ¿Por qué? Porque yo no fui el que cometió el error. Pero ahí no se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta es cuando, ¿no?, yo que soy inocente, que no cometí el error, que estoy libre de culpa, puedo bajarme al nivel del otro y ayudarlo a ¿qué? A levantarse. Ahí se muestra el amor de Dios. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Lo hemos dicho muchas veces. Dios nos está desafiando a que nos parezcamos ¿a quién? A Él. Que seamos como Él. ¿Y qué hizo Él? Dice que Dios, que Jesús era Dios, pero Él no escatimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su divinidad, de su grandeza, Él no era culpable de nada, absolutamente de nada. Pero vio que el mundo entero
era culpable y estaba destinado a la condenación. Entonces él dejó su lugar de honor y vino y se hizo semejante a quienes, a los que estaban mal. Eso lo dice Filipenses capítulo 2. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por sus pecados, no, por nuestros pecados. ¿Y sabe qué dice el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses? Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, el verdadero cristiano, el que vive bajo el fruto del amor y de la paciencia, jamás utilizará el error de otro para aplastarlo. Nunca lo hará. Siempre utilizará ese recurso de amor, de paciencia, para ayudar a ¿qué? A levantar a los demás. ¿Nos hace falta eso? ¿Qué dicen ustedes? Claro que nos hace falta. Nos hace falta, hermano. Aún con nuestros propios hijos. ¿Saben qué? La paciencia está relacionada con algo suave, ¿no? Paciencia es algo suave, tranquilo, ¿no? Eso es la paciencia. Las personas pacientes, hermano, son personas que viven más tiempo. ¿Sabían ustedes? Estaba investigando. Y una persona que tenga paciencia vive más tiempo, porque ya lo dijimos. Los accidentes trágicos se dan por el afán, por la falta de paciencia. Usted va y mete la mano, no al fogón, y se quemó la mano. ¿Por qué? Porque está afanado, y a veces nos afanamos por nada, hermano. Por nada, ¿cierto? Eso es algo que está adherido al ser humano. Una persona madruga, hermano, y comienza a correr de un lado para otro, ¿no es cierto? Y termina el día, hermano, y se da cuenta de que corrió y no llegó a ninguna parte. Porque ahí está el problema. Porque ahí está, hermano, el trabajo. Porque ahí está acumulado todo y no ha solucionado nada. Hermano, hay gente que hace las cosas mal porque las hace a la carrera y ni siquiera hay necesidad de hacerlo. Cuando usted se pone a arreglar algo, hermano, y lo hace con afán, en vez de arreglarlo, lo va a terminar dañando más, ¿sí? Lo va a terminar dañando más. Cuando usted hace juicios a la ligera, ¿no es cierto?, tiene un 99% de posibilidades de equivocarse en el juicio y sacar conclusiones que no son, dañando el honor de otra persona y dañando su vida también delante de Dios. Las personas, hermano, que saben afrontar las dificultades con calma, son personas que se enferman menos. ¿Sabían ustedes? Una persona tranquila, una persona que puede mantener la calma frente a las adversidades, es una persona que va a vivir más sana y va a vivir más años. No, pues no se trata de vivir hartos años, se trata de vivir hartos pero bien, ¿no es cierto? Porque ¿a qué nos sirve vivir hartos años y vivir ahí, ¿no?, encogidos, ¿es cierto? Sin poder comer, sin poder dormir. ¿Para qué una vida así? Pero todo eso es el resultado de ¿qué? De una vida demasiado ¿qué? Agitada, ¿sí? A veces nos asustamos por nada, ¿es cierto? Nada. Y usted, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, un familiar se fue de la casa y hay gente que tiene que estar recibiendo noticias a cada rato y resulta que en algún momento se desconectó, ¿no es cierto? Y ya no nos contestó. Empiezan a pasar películas por la mente, ¿no es cierto? ¿Qué sería, no es cierto? Tal vez lo robaron, ¿no? Le robaron el celular, lo atracaron y luego avanzamos en ese proceso y luego ya no pensamos en el robo, sino que cuando lo robaron tal vez lo apuñalearon y después ya avanzamos y como ya está en el hospital y de pronto ya concluimos que ya está muerto. ¿No es cierto? No es así, ¿verdad? Así es. Porque no contestó una llamada, ¿no? Porque no contestó una llamada, ¿no es cierto? Y la persona está bien fresca, bien tranquila, de pronto dijo, voy a pagar esto para disfrutar de esta comida o disfrutar de un rato de tranquilidad, fresca, tranquila, y del otro lado hay una persona muriéndose de desesperación, imaginándose cosas
que nunca sucedieron. ¿Sabe usted que el 80% de las cosas que nosotros imaginamos no son verdad? Termina siendo mentira. Pero ¿sabe qué? Ese rato de angustia, eso no es gratis. Ese rato de angustia y de desesperación nos está pasando la cuenta de cobro más adelante con una gastritis crónica, con una tensión arterial alta y con daños físicos en nuestro cuerpo. ¿Tiene razón Dios de decir que necesitamos la paciencia? Claro que tiene razón. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de esperar sin desesperarnos. Voy a esperar. Hermano, y lo que se haya dado, se dio. Y no lo vamos a poder corregir. No, por mucho que nos desesperemos, corramos y vamos de un lado a otro. No lo vamos a poder corregir. Entonces, hermano, qué bueno es Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que vivamos una vida, ¿qué? Abundante. Y la vida abundante, hermano, se vive cuando nosotros le hacemos caso a Dios en cosas tan elementales como esta. Debemos aprender a descansar en Dios, a permitir que Él tome el control de nuestra vida, que tome el control. Mire, si usted tiene un hijo, si usted tiene a alguien que se fue, hermano, usted ya no puede hacer nada. Mientras uno está con ellos, uno los cuida, uno los protege, pero después de que ellos se van, hermano, usted ya no puede hacer nada. El único que puede hacer algo por ellos, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿cuál sería lo lógico? Hermano, listo, se fue, lo despedí. Ahora lo voy a poner en las manos de Dios y voy a esperar que Él haga su trabajo. El trabajo que yo jamás podría hacer. Pero nosotros como padres, más que todo con los hijos, ¿verdad? Con los hijos vivimos en esta zozobra tan tremenda. Para muchas personas, cuando el niño se va a la universidad, mejor dicho, es la tragedia más grande, ¿verdad? Y muchos, no, yo me voy con el niño, ¿no es cierto? Y no se van. No, hay mamás que dejan al esposo botado y se van a cuidar al niño, ¿no? A cuidar al niño, descuidando el hogar. Después el niño forma su hogar, realiza su vida, y luego, si te vi, no te conozco. Y por andar detrás, haciendo lo que solamente Dios puede hacer, a veces perdemos lo que realmente tenemos que cuidar. ¿Sí? Los hijos tienen que crecer. Hay un proceso, ¿verdad? Crecen, hermano, y en algún momento, ¿qué dice? Abren las alas y se van a hacer su vida. Y nosotros, por más que nos duela, tenemos que soltarles el hilo. Tenemos que soltarles el hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque si los tenemos ahí con la disculpa de que quién lo va a cuidar, de que quién le va a cocinar, de que quién... Entonces nos estamos haciendo daño a nosotros y le estamos haciendo daño a ¿quiénes? A las personas. Confianza en Dios, hermano. Descanse en Dios por todo. Lo que usted pueda hacer, hágalo. Pero lo que usted no pueda, déjeselo hacer a Dios. Pero quitémonos del medio. Porque a veces Dios no puede hacer lo que tiene que hacer porque nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? En el medio, estorbando. O sea, confianza es eso. La fe es eso. La fe es decir, bueno, Señor, aquí está, lo entrego, descanso y me olvido. ¿Sí? Con esa confianza absoluta, así viene la paz a nuestras vidas. Entonces, avanzando un poquito más, el pueblo de Dios debe caracterizarse por tener compasión, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Todo esto es el resultado ¿de qué? De poder afrontar las situaciones con tranquilidad. Colosenses 3, estamos estudiando la Biblia, pues para eso consultamos los textos. Colosenses 3, capítulo 12 al 13. No sé si lo podemos leer en la Reina Valera. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Nosotros tenemos varias versiones para poder tener una información más amplia de lo que dice la palabra. Ese es: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De qué debemos vestirnos? De paciencia. De paciencia. Así que, hermano, de nuevo le pregunto, ¿qué tal usted con respecto a la paciencia? ¿Qué tal? ¿Sabe esperar? ¿Sí? ¿Sabe esperar? Aprenda a esperar, hermano. Aprenda a esperar. Aprenda. Porque Dios
nos está invitando a que lo hagamos. El versículo 13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos perdonarnos nosotros. Mire qué pasaje tan bonito. Sopórtense, ¿no? Mire, para que nosotros podamos vivir bien con nuestros familiares, bueno, con las personas que nos relacionamos, tenemos que aprender ¿a qué? A soportarnos, ¿sí? A soportarnos. Hermano, y esa palabra soportarse, ya lo habíamos dicho, pero esa palabra soportarse quiere decir aceptar al otro con sus defectos, con los defectos que tenga la otra persona. ¿Sabe por qué? Porque no para estar bien con una persona perfecta, yo no necesito paciencia, ¿no? Ah, pues es perfecto, nunca me va a incomodar, nunca me va a irritar, no va a haber ni una actitud que me incomode, no hay necesidad de paciencia. Pero eso no se da, eso no se da. Entonces, hermanos, sopórtense unos a otros. Y lo que sigue es perdónense unos a otros. Hay gente que se soporta, pero no se perdona. ¿Sí creen que puede suceder? Claro. Y entonces son las parejas que terminan viviendo por obligación. ¿Han oído ustedes eso? Yo estoy aquí porque me toca. Hay mujeres que dicen así, hay hombres que dicen, no, yo estoy aquí porque me toca. Porque es que si yo tuviera, es que si yo pudiera, es que si no fuera por mis hijos, yo me hubiera largado hace rato. Pero aquí estoy soportando. Pero una persona que soporta y no perdona es una persona que se llena de amargura y de resentimiento, ¿no? Ese soportar a la fuerza hace que las personas se llenen de resentimiento y de amargura, ¿sí? Aquí me tocan, ¿no es cierto? Y son personas que normalmente viven irritadas a toda hora. Irritadas, ¿por qué? Porque la actitud del otro es una actitud que es como la lija, ¿no? Que cuando se arrima, raspa, ¿no? Y ustedes se dan cuenta de gente que explota por cualquier cosa. Explota por cualquier cosa. Y uno dice, es que no era para tanto, ¿no? Pero de una pequeñita hacen una grandota, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿y qué le pasó? Puede ser, bueno, el marido, a veces no, hablo de la pareja porque eso se da mucho en la pareja, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó con esta mujer? ¿O qué pasó con este hombre? Pues no era para tanto. Es que no es lo que pasó en el momento lo que produce la explosión, es lo que viene acumulándose de tiempo atrás, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que los seres humanos somos como las ollas a presión? ¿Sí? Alguien me comparaba al ser humano como la olla a presión, ¿sí? La olla a presión no se la pone al fuego y con el fuego comienza a acumular gas dentro de la olla, ¿no es cierto? Entonces las ollas tienen unas válvulas para que, ¿no? De vez en cuando, ¿qué hacen? Suelten el gas, ¿no? Suelten el gas y eviten una explosión. Cuando una olla a presión no suelta el gas, no bota el gas, entonces hay una explosión segura. Hay una explosión segura. Y eso es peligroso, hermano. Hay gente que se ha muerto golpeada por la tapa de una olla a presión. Esa explosión hace un desastre. Pero si la olla, no en su proceso de cocinar, va botando el gas en el momento oportuno, no pasa nada. Así somos los seres humanos. Cuando los seres humanos empezamos a acumular cosas y ofensas y ofensas y ofensas y no las descargamos constantemente, llegará un día que explotemos. Y ha pasado que una mujer que nunca dijo una palabra, un día sacó un puñal y apuñaló al esposo por la espalda y lo mató. Pero ¿cómo? Si esa mujer nunca decía nada, pero ¿cómo? Si era una persona muy tranquila, aparentemente. O sea, ¿cuál sería la función de nosotros tomando el ejemplo de la olla? Mire, hay una ofensa, ¿no es cierto? ¿Cómo descargo esa ofensa? Perdonando. Esa ofensa la descargo
perdonando. Si yo perdono esa ofensa, entonces eso ya no va a afectar mi vida. Es como si nunca hubiera pasado nada. Es lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Dice que Él perdona nuestros pecados, los echa al fondo del mar y nunca más que se acuerda de ese pecado y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Por eso es que Dios no nos ha consumido, ¿sabían ustedes? Por eso es que Dios nos sigue amando. ¿Saben por qué Dios nos sigue amando? Porque Él se olvidó de nuestros pecados pasados. ¿Qué tal que Dios siguiera, ¿no?, haciendo cuenta de todos los pecados que nosotros hemos cometido? ¿Usted cree que nos miraría? Ni siquiera nos miraría. Pero ¿sabe por qué nos mira? ¿Por qué nos abraza? ¿Por qué nos consuela? ¿Por qué se pone a nuestro lado? ¿Sabe por qué? Porque Él perdona nuestros pecados y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. La mejor manera de tener una alma sana, un corazón sano, hermano, es dejando que esas ofensas se vayan. No evitando que nos ofendan, porque eso no es posible. Siempre nos van a ofender. Sino dándole un trato a esa ofensa, perdonando. Entonces listo, me ofendieron, perdoné, ya no hay peligro. Hermano, pero si yo no perdono, la ira se va acumulando y un día voy a explotar, hermano, y voy a dañar a todos los que estén a mi alrededor, y a veces se daña a los culpables y a los inocentes también. Una mujer que decide abandonar su casa, aburrida, ¿no?, harta de lo que está pasando, no solamente le hace daño al marido, sino que también le hace daño a ¿quiénes? A los hijos. Yo pienso que la olla presión también se puede aplicar no solo a nivel individual, sino igual puede ser la olla presión también, porque es curioso, porque dice soportándonos y perdonándonos, porque a veces nos suena a mí tienen que soportarme, o a mí tienen que perdonarme, o yo tengo que perdonar, pero también pedir perdón, soportar, pero también que me soporten. O sea, se acumula a veces la olla, el hogar explota, pero porque a veces el uno piensa solamente el uno que tiene la culpa y el otro no, entonces eso hace que acumule. Pero cuando los dos son conscientes y para solucionar algún problema que está dando en un hogar, tienen que ser los dos, definitivamente los dos. Sí, eso es verdad. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? Pero es que yo pienso una cosa, nosotros no podemos vivir a expensas de lo que el otro haga o deje de hacer. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien, pero si la otra persona no quiere, entonces va a ser difícil. Entonces, yo tengo, por cuidar mi salud emocional, o sea, yo tengo que decidir obedecer lo que dice la palabra, ¿no? Ahora, qué bueno que los dos sean, ¿no? Eso sería lo ideal, sería genial. Pero no siempre los dos lo hacen. A veces es uno solo el que pide perdón, pero el otro ofende y nunca pide perdón. Entonces yo no puedo decir, mientras que el otro no me pida perdón, entonces yo no perdono. Entonces si el otro no se decide a pedir perdón, yo voy a vivir enfermo toda la vida. Entonces yo debo decidir perdonar en algún momento. Y eso está bien, ¿no? La enseñanza de Dios es para la pareja. Los dos deben hacer, ¿no?, lo correcto. Pero vamos a pensar en una pareja que uno es creyente y el otro no. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí hay, por ejemplo, esposas que tienen esposos que no son creyentes, ¿verdad? Entonces, ese esposo que no es creyente va a seguir maltratando, va a seguir siendo infiel, va a seguir esto y lo otro y lo otro. Entonces, esa mujer, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene varias opciones, ¿cierto? Como dice, un día dejo todo botado y me voy, porque no hay solución. Vivo en una guerra constante, cada ofensa la saco a relucir y armo una guerra. O simplemente decido perdonar para poder mantener mi vida sana. Recuerden que el fruto del Espíritu es personal. Cada uno de nosotros debemos de manifestarlo. Mateo 6:12 habla del perdón, ¿no? Hablando ahí del perdón, así como también, bueno, el perdón tiene una exigencia. ¿Cómo es el perdón? Que yo le tengo que dar a los demás. ¿Cómo? Como Dios me perdonó a mí. Mire, hay que tener en cuenta eso, como Dios me perdonó a mí. Entonces, en el perdón yo también tengo que parecerme a Dios. Duro eso, ¿verdad?
¿Qué hizo Jesús cuando lo estaban crucificando? ¿Qué hizo? Lo último que dijo fue: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Eso es parte del Padre Nuestro. Una oración muy importante. Y hay que tener en cuenta una cosa, que cuando yo oro el Padre Nuestro, estoy condicionando a Dios para que me perdone siempre y cuando yo haya perdonado a quienes, a los demás. ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios? Señor, yo necesito que perdones mis pecados. Y el Señor dice que, listo, yo te perdono, pero con la condición de que tú hayas perdonado a los demás. Entonces, cuando yo quiero el perdón de Dios, pero sigo con rencor contra los demás, Dios me dice: hey, deja eso ahí y ve y ponte de acuerdo con la otra persona y luego ve. Bueno, ustedes recuerdan una parábola, ahorita se me vino a la mente, una parábola, la parábola de un hombre que dice que había un hombre que debía 10 denarios, creo que eran, ¿no? Bueno, una cantidad de plata a cierta persona. Y el deudor no tenía con qué pagar, era una deuda poquita, vamos a decir que eran 100,000 pesos, ¿no? Se llegó el tiempo de pagar y el hombre no tuvo cómo pagar. Entonces fue donde el acreedor y le rogó, le suplicó: por favor, no tengo con qué pagar, espéreme un poco, yo le pago. Y el acreedor le dijo: no, señor, yo no te espero nada. Entonces dice que lo cogió del cuello, así es, ¿no? Y lo ahorcaba y le decía: págame lo que me debes. Y luego dice que terminó mandándolo a la cárcel y tomando a sus hijos como pago de la deuda. Entonces dice que ahí hay una lección para nosotros, ¿no? En algún momento de la vida, nosotros tenemos que perdonar a los demás, pero también nos tenemos que presentar delante de Dios a pedir ¿qué? Perdón por lo de nosotros, ¿sí? Y eso pasó con la historia, ¿no es cierto? En algún momento el acreedor también necesitó ¿qué? Ser perdonado. Y cuando fue a pedir perdón, entonces el otro le recordó y le dijo: así como tú no tuviste misericordia del que te suplicó por esa deuda, yo tampoco tengo misericordia de ti. Así que lo mismo que le diste, se te va a dar. Con la misma vara con que mides, serás medido. Y en la misma medida con que tú das, se te vuelve a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo? Eso es justicia, y recuerden que Dios es justo. ¿Cómo puedo pedir a Dios perdón cuando yo no he podido perdonar? ¿Cómo puedo pedir a Dios que me mire a mí como si nunca he pecado, cuando yo sigo mirando a los demás como culpables y les sigo restregando, ¿no es cierto?, el daño que hicieron o la ofensa que cometieron? ¿Qué tal que Dios nos estuviera recordando todo el tiempo los pecados que cometimos? ¿Tendríamos paz? Nunca tendríamos paz. Pero Dios no lo hace, Él se olvida, y así tenemos que olvidarnos nosotros. Ahora, ¿a quién beneficia eso? ¿Al otro? No. ¿Eso me beneficia a quién? A mí. Recuerden que el perdonar no beneficia al que recibe el perdón, beneficia más al que da el perdón. Porque una persona que no perdona es una persona que vive enferma, emocional y físicamente. Pero el perdón nos libera. Y eso es lo bonito de parte de Dios. Bueno, estamos terminando, a ver. Tenemos el tiempo, si ya vamos a terminar este estudio. Y quisiera que miremos por un momento. En un momento, para terminar, cerramos mirando un poquito lo de Job, ¿no? Ustedes, ¿cómo se conoce a Job? ¿Alguien sabe cómo se le conoce a Job? Se conoce como el padre de la paciencia, ¿no? Job, paciente. Inclusive la gente dice, es que esa persona tiene la paciencia de Job. ¿Por qué a Job se lo conoce como un hombre paciente? Ahora, ¿cómo se
cómo logra Job este título de ser el hombre más paciente. Vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 21 y 22 de Job. Mire, ¿por qué Job se ganó ese título de ser el hombre más paciente? Fue por cómo reaccionó, ¿no?, frente a las circunstancias de la vida. Bueno, y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre ¿de quién? Del Señor. Bueno, ¿cuándo dijo esto Job? Lo dijo después de que había perdido todo lo que tenía. Recuerden que en cuestión de días o de horas, dice, ¿no?, él pierde todo. Y llegaba un criado para darle la noticia: mire, las ovejas y el ganado que tenías, todo está muerto. Las cosas que tenías, todas desaparecieron. Tus hijos no están muertos todos, porque la casa se les cayó encima y los aplastó a todos. En cuestión de momentos, él pierde todo lo que tenía. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Job? Mire, esta es la palabra: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. ¿Qué quiere decir eso? Dice que él no se desesperó por lo que había perdido. Aceptó la pérdida con tranquilidad y con amor a Dios. Aceptó esa pérdida. Hermano, ¿cuál es el problema del ser humano hoy en día? Que nos aferramos tanto a las cosas que el día que alguien nos quita las cosas, hasta ese día llega la paz y la tranquilidad. Como si la vida dependiera de una casa o si la vida dependiera de un trabajo. No. Y Job termina diciendo, él dice, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es importante? Que una persona, hermano, pueda seguir alabando a Dios aun cuando todo a su alrededor se haya destruido. Cuando mi salud no sea la mejor, cuando haya perdido el trabajo, cuando no tenga dinero, cuando la circunstancia esté complicada, pueda yo seguir ¿qué? Alabando el nombre de Dios. Eso significa, hermano, que yo pude aceptar la pérdida con paciencia. Y mire lo que termina diciendo el texto. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó ¿a quién? A Dios. Hermano, no podemos seguir culpando a Dios y a los demás de lo que nos está pasando. No. Hermano, en el momento en que usted empieza a culpar a los demás de lo que usted está pasando, en ese momento usted se amarga y se va en contra de los demás y se va en contra de Dios, y eso no es justo. Simplemente Dios lo permitió, por algo será. Y un último texto del mismo Job es 2:10. Este es interesante. 2:10 dice, sin embargo Job contestó, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Hermano, la paciencia nos ayuda a decir lo correcto, porque a veces si somos impacientes y nos desesperamos, ofendemos a Dios tan fácilmente y vamos a ofender ¿a quiénes? A los demás también. Y decimos cosas que luego, bueno, nos justificamos diciendo, es que fue el momento, es que estaba desesperado, es que yo no sé qué. Hermano, precisamente eso es lo que Dios quiere evitar cuando permite que el Espíritu Santo no nos llene de esa paciencia. Job nunca culpó a Dios, nunca lo culpó de todo lo que había habido. Ahora, ustedes conocen el desenlace de la historia, ¿verdad? Después de que Job muestra esa actitud de aceptación de lo malo, entonces Dios comienza ¿a qué? A devolverle todo, ¿verdad? Y dice que fueron, yo no sé, 3 o 4 veces, o 2 veces más de lo que había perdido. Si él tenía 500 yuntas de bueyes, dice que Dios le devolvió otras 500 y tuvo 1000 yuntas de bueyes. Ahora, y no solamente, hermano, él tuvo la satisfacción de recibir más de lo que había perdido, sino la satisfacción de no haber ofendido a Dios en ese proceso. Hermano, porque eso es lo que tenemos que entender. No ofender a Dios en el proceso de la prueba. Mantenernos, hermanos, firmes, alabando y adorando a Dios, pase lo que pase, ¿sí?
Porque si usted se mantiene dependiendo de Dios en el momento de la prueba, usted tiene la esperanza de que Dios le va a restituir lo que perdió. Pero si en el momento de la prueba usted se aleja de Dios, hermano, esa esperanza se desvanece. Ya no habrá nadie quien le restaure lo que se perdió. Entonces vale la pena, ¿verdad? Aprender a esperar. Vale la pena esperar. Hermano, todos tenemos que esperar. La diferencia es que unos esperan con tranquilidad y otros esperan desesperados. No nos desesperemos. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Y si usted ha puesto su situación en las manos de Dios, desentiéndase de eso. Él se está haciendo cargo de lo que está pasando en su vida. Así que vamos a dormir tranquilos y vamos a vivir tranquilos y de esa manera a beneficiar nuestra vida y a dar buen testimonio delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, agradecemos por tu palabra en esta mañana. Dios, gracias porque en la persona de tu Espíritu Santo, Señor, tú has provisto de todo lo bueno, de todo, Señor, lo que necesitamos para poder vivir una vida tranquila, una vida abundante, una vida plena, Señor. Que no solamente nos satisfaga a nosotros, sino que también bendiga a los demás. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Tu palabra dice que tú moras en nosotros y estás ahí para producir este fruto que estamos esperando y que estamos necesitando. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que somos tus hijos y que todo lo nuestro está en tus manos. Descansamos en ti, Señor, y nos refugiamos en tu poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.